Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es una alegría poder estar nuevamente con todos ustedes. Leemos los textos allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 21 al capítulo 3, versículo 7 incluido. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestro marido, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, la cual vosotras habéis venido a ser hijas, y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y a Dios bendecir la lectura de su palabra, que comentaremos seguidamente. Es importante que nosotros tengamos, a la luz de lo que hemos leído, fresco en nuestro recuerdo el contexto de lo que está sucediendo. El apóstol Pedro les está escribiendo a muchos que están atravesando situaciones difíciles, están sufriendo. Y cuando se atraviesan esas situaciones difíciles, no siempre los cristianos respondemos de la misma manera. Cualquier individuo que es sometido, que es maltratado, tiene la posibilidad, la alternativa de responder de manera semejante a cómo él fue destratado, por decirlo de alguna manera. Cuando nosotros depositamos nuestra observación, tenemos que hacerlo con mucho cuidado en la persona del Señor Jesucristo, aplicamos esta sentencia: los dolores de Cristo son incomparables. No se pueden comparar con ningún otro dolor, con ninguna otra experiencia traumática, con ninguna otra pérdida. La conducta ejemplar de Jesucristo muchas veces se pone en evidencia cuando la cristiandad cumple con su propósito. Las acciones así, también las expresiones del Señor Jesucristo estuvieron libres de error. Se llevaron a cabo todo tipo de malos tratos en su contra, frente a los cuales su reacción fue incomprensiblemente piadosa si ignoramos el hecho que es nada menos que el Hijo de Dios, responsabilizándose de la pena de que nuestros actos merecieran, actuando decididamente en nuestro favor. Así que, más o menos, este es el recorrido de lo que Pedro va a decir en estos versículos que nosotros hemos de tratar, intentando
encontrar en ellos el alimento espiritual para nuestra alma. Nosotros también somos atravesados de circunstancias dolorosas, y cuando estas circunstancias nos atraviesan, podemos también responder de manera poco amable, podemos responder con ira, podemos tratar de hacer nuestra propia justicia. La conducta ejemplar de Jesucristo se evidencia en el propósito común de toda la cristiandad. Para esto fuiste llamado. Mire, es importante que usted, como primera medida, trate de pensar un poquito en qué significó sufrir para el Señor Jesucristo. Sufrir para Él implica muchas más cosas que para nosotros, porque tenemos que pensar en los sufrimientos físicos, en los sufrimientos emocionales, psicológicos, si usted quiere, pero además sufrimientos que rayan allí en su condición de soberano. Y allí nosotros no podemos introducirnos porque ignoramos la dimensión de la sensación que él experimenta cuando personas limitadas, seres creados, están generando este sentimiento en su interior. La palabra se traduce allí, que se traduce sufrimiento, se puede mencionar o se puede presentar como experimentar o pasar por la experiencia. Mire, esto es algo tremendo y muy, pero muy importante. La persona del Hijo experimenta dolor físico. El nivel de identificación de la deidad con el hombre allí alcanza su máxima dimensión. Nuestros pecados originaron que la única vía de solución para nuestro problema fuera un sacrificio cruento, pero debía ser perfecto. Dice allí Pedro, lo dice en el verso anterior, al que nosotros leímos, que Dios aprueba que suframos cuando experimentamos el sufrimiento, cuando hacemos aquello que es bueno. Y aquí se nos dice que para esto, es decir, para experimentar algún dolor, fuimos nosotros llamados. Dice, pues para esto fuiste llamado. Y allí coloca la conducta ejemplar del Señor Jesús, como contrastando los dolores a los cuales se nos puede exponer a nosotros con aquellos dolores que el Señor Jesucristo experimentó en los días de su ministerio y en aquel momento en que fue a la cruz a entregar voluntariamente su vida. ¿Verdad? Dice además que Él nos dejó un ejemplo, nos trazó un recorrido para que nosotros andemos por Él. Él es nuestro modelo. En la antigüedad los niños escribían porque eran acompañados a seguir el trazo en un bajorrelieve, y allí la mano del adulto le enseñaba cómo configurar esos trazos complejos en la escritura, y de esa forma se ejercitaba. Cuando nosotros admiramos el ejemplo del Señor Jesús, nosotros con mucha debilidad y con muchas limitaciones, intentamos seguir ese ejemplo, ajustando nuestra vida a esos trazos. Es indudable que nuestras penas no son comparables con las suyas, que nuestros dolores no son comparables con los que él experimentó. Nosotros admiramos su ejemplo para poder seguir sus pisadas, para ir detrás de ese rastro que él ha dejado. El Señor no sufrió solo como ejemplo, como para que alguien pueda detener su mirada en él y que esto le cause admiración. Lo hizo efectivamente como un ejemplo para seguir. Esto es lo que Pedro les está diciendo. Se está diciendo, miren, el Señor Jesús, ¿recuerda? Padeció en la cruz. ¿En qué lugar colocan ustedes los dolores que están atravesando? ¿Cuál es el grado de importancia que ustedes le dan a esas experiencias dolorosas? Esos dolores y esas experiencias traumáticas logran obnubilarlos, o ustedes pueden sobreponerse teniendo en claro el ejemplo de la persona de Jesucristo. Las acciones
como así también las expresiones del Señor Jesucristo, estuvieron libres de error. Dice el verso 22, el cual no hizo pecado ni selló engaño en su boca. Podemos decir de manera categórica que el Señor Jesucristo nunca, absolutamente, en ninguna circunstancia cometió un pecado. Y lo quiero señalar porque el no allí es un enfático, que significa o se puede traducir de ninguna manera, y si usted quiere, jamás. De esa manera el Señor se comportó. No es nuestra experiencia en el cuerpo y en el tiempo. Nosotros proyectamos nuestra vida, seguimos el ejemplo, observamos los rastros, intentamos hacer lo que el Señor nos muestra, pero a veces tenemos alguna dificultad. Rápidamente tratamos de resolverlo para restablecer nuestra comunión con Él. Pero la persona del Hijo no fue así como nosotros. Él nunca, dice allí con claridad, hizo pecado o fue hallado engaño en su boca. Nunca dijo una mentira. Usted dice mentiras. Mire, hay algunas que se escapan. ¿Por qué? Porque no logramos nosotros tener el control completo de lo que pensamos, de lo que decimos y de lo que hacemos. A veces decimos que son, bueno, mentiras, como dicen por allí, piadosas. Faltamos a la verdad. Sin embargo, nunca el Señor tuvo que utilizar ese recurso para quitarle peso o carga a algo que tuvo que decir que nadie o alguno no quería escuchar. No se halló en él. Nadie logró descubrirlo, sería la idea. Nadie en la indagación del comportamiento del Señor Jesús tuvo la capacidad de poder señalar que había algo indebido en su persona. Mateo capítulo 26, verso 59 dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Mire lo que dice el verso 60. Y no lo hallaron. Podían buscar y rebuscar y seguir intentando, pero no lo iban a encontrar. Porque es imposible que Dios peque. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos. Y la narración sigue adelante, pero el testimonio de muchos no era verosímil. ¿Por qué? Porque no encontraban una base sólida para establecer un pleito, para juzgarlo. Juan 18:38 dice así: le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo ningún delito. Y le estamos recordando porciones del Nuevo Testamento que presentan claramente el hecho de que el Señor Jesucristo, en él, en su persona santa, divina, no se halló pecado ni tampoco engaño. 19:4 de Juan dice: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Parece una plegaria de parte del administrador romano diciendo: este hombre es inocente, reflexionen en lo que están haciendo, miren con más atención, no hay nada digno de muerte en él. Sin embargo, aquellos que estaban en aquel lugar cumplieron el propósito de Dios sin saberlo y hicieron que lo crucificaran. Dígame, ¿hay algún dolor humano que pueda compararse con este? Pues la Escritura es categórica. Y cuando nosotros comparamos nuestra experiencia con la propia del Señor, decimos: no hay, no existe. Se llevaron a cabo todo tipo de malos tratos en su contra, frente a los cuales su reacción fue incomprensiblemente piadosa si ignoramos el hecho de que fue Dios, o que es Dios. Dice que cuando le maldecían, ¿qué pasa cuando a usted le maldicen? Cuando hablan mal, cuando le calumnian, cuando lo señalan, cuando dicen algo que usted no quiere escuchar, o ponen de manifiesto algún error que usted cometió en el pasado. ¿Cuál es su reacción? Seguramente usted reacciona, porque todo tiene un límite, porque no podemos controlarnos, porque somos seres humanos. Tenemos que seguir el ejemplo y aprender de una vez y para siempre cómo era el comportamiento que el Señor Jesucristo le mostró a aquellas personas en su tiempo. Cuando le maldecían, mire, abusaban de él, lo injuriaban y lo calumniaban. Cuando lo empujaban, estaban abusando de él. Cuando se burlaban de él también.
Qué tremendo habrá sido ese momento, nada menos que para el Hijo de Dios. Seguramente si algún ser angelical prestó atención a las escenas que llegaban desde el mundo, se vería sorprendido, porque mire, Dios con solo pensarlo, las cosas suceden. Era muy sencillo para el Señor Jesucristo tener un pensamiento contrario a lo que le estaban haciendo para deshacer todo lo que estaba sucediendo y terminar con todos aquellos que querían injuriarlo, abusar de él, lastimarlo y llevarlo a la muerte. Sin embargo, no lo pensó, porque si lo hubiera pensado, hubiera acontecido. El Señor Jesucristo, dice la Escritura, endureció su rostro como un pedernal para ir a Jerusalén. Tenía un propósito definido. Eso había sido establecido en los mismos cielos mucho tiempo atrás. Vino a la tierra a cumplir ese propósito. Ninguna cosa le sacó del rumbo. A nosotros, a veces, circunstancias nos sacan de nuestro rumbo. No pasó con él. No respondía con maldición. Esto indica que estos sucesos eran reiterados, eran frecuentes, sucedía a menudo. Mire, ahora le agregamos gravedad cuando a usted lo maltratan y el maltrato es reiterado. Dice que no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga. Vaya, es cosa interesante, tenemos que aprender, cuando estamos atravesando circunstancias parecidas a las de estos hombres, allí en este momento en el cual Pedro les escribe, tendríamos nosotros también que importar este hábito de llevar nuestro dolor a la presencia de Dios para que Él intervenga o no, conforme a su propósito. Es Él, en definitiva, el que tiene que hacer o no hacer, no depende de nosotros. Estamos muy habituados, nosotros los cristianos, las personas en general, a defender nuestros derechos, a litigar, pues tal vez en algún momento el Señor nos muestra con claridad que tenemos que litigar. Y conforme al plan que Él tiene para esa circunstancia, nosotros estamos siendo obedientes porque estamos experimentando la vida del Espíritu Santo. Pero vaya, allí Pedro les está diciendo a estos hombres, a estas mujeres, bueno, tengan paciencia, eleven una oración, una plegaria a los cielos para que Dios intervenga. Cuando Dios interviene, trae por lo regular soluciones definitivas. A veces esas soluciones se demoran un poquito en el tiempo o vienen sucediéndose de manera alternada, pero llegan. Responsabilizándose de la pena que nuestros actos merecieron. ¿Quién llegó? Él mismo. Él mismo. ¿Qué cosa? Nuestros pecados, nuestros desaciertos, nuestros errores, nuestras miserias, nuestras maldades, nuestros malos pensamientos. Todo eso lo llevó Él. ¿Verdad que nuestros dolores no son parecidos a los de Él? Nosotros no nos hacemos cargo de los fracasos de otros, de las tristezas de otros, de aquellas cosas que otros han hecho mal. O usted le pagó la deuda a algún hermano en la fe. Agarró 1.000.000 de lempiras y pagó una deuda de alguien conocido suyo que estaba en una dificultad, o lo dejó que se arregle. Y por lo regular nosotros participamos a cierta distancia, hacemos algo, pero no nos hacemos cargo de la totalidad. Pues el Señor Jesús hizo cargo de la totalidad de nuestras miserias. Dice que lo hizo sobre el madero, sobre ese lugar de maldición, muriendo allí por nuestros pecados. Para que nosotros, manteniéndonos en esa condición de lejanía del pecado, porque ya lo hemos, digamos, dejado de practicar y nos comportamos como muertos al mundo, pero vivos para Dios, vivamos para la justicia, para aquello que es correcto, para lo que le da alegría a Dios en su corazón. Dios nos da la facultad, es decir, la capacidad de poder apartarnos de todo aquello que está mal. Tenemos la facultad, si no nos apartamos, somos responsables. No podemos victimizarnos, decir, bueno, yo no puedo. Pues en el Señor tenemos los recursos. Nos llevará un poquito de tiempo, tendremos que hacer algún esfuerzo, tendremos que pedir ayuda, solicitar consejo, pero eso está a nuestro alcance. Fuimos curados por la herida que le produjeron a Él.
una herida sangrienta. Mire, fueron golpes intensos, produjeron hematomas, pero también el látigo romano rasgó su piel. El clavo romano se clavó en sus manos y en sus pies, la corona de espinas y en su cabeza. Perdió una enorme cantidad de sangre. Su cuerpo físico estaba fatigado. Mire, el escenario es tremendo. ¿Podemos nosotros comparar alguna dificultad que nosotros tenemos con estos dolores que el Señor experimentó por nosotros? ¿Verdad que no? Actuando decididamente en nuestro favor, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ovejas descarriadas, ovejas que vagan errantes. En muchos de mis viajes por la Patagonia Argentina hay un fenómeno que me llama poderosamente la atención. Usted sabe, allí las montañas tienen nieve en el invierno. En el verano, cuando la nieve se apacigua, desaparece o queda solamente en la parte más elevada, empieza a crecer la hierba tierna en las laderas de las montañas. Entonces, quienes son pastores llevan las ovejas para que pasten. Pero las ovejas son, sonzas, tontas. A veces se desorientan, necesitan que las cuiden, que las junten. Mientras se están alimentando durante varios meses antes de llegar el invierno, los pastores las dejan libres durante el día y las juntan durante la tarde y noche en un corral o en varios corrales. Pero hay un espectáculo que es hermoso, es en lo que se llama la invernada, cuando todas las ovejitas bajan de la parte más elevada de la montaña, incluso como he visto por aquí, que se meten en la ruta y allí el que va en el automóvil se detiene. Porque las ovejitas están bajando, están cruzando la ruta. Pero para que pueda esto ser posible, para que no se desorienten, para que no se lastimen, para que no mueran congeladas, para que vayan a un lugar mejor, necesitan del pastor, necesitan. ¿Cuánta es nuestra necesidad de Dios? Necesitamos desesperadamente que Él esté conduciendo nuestra vida para que podamos nosotros ir a esos lugares de pastos tiernos. Dice, pero ahora habéis vuelto. Mire, qué linda expresión. Habéis vuelto. Dice Isaías capítulo 53, verso 6. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire, la imputación del pecado del género humano sobre la persona bendita de Jesucristo. Hay que entrar en ese territorio con mucho cuidado, con mucho respeto. Hay que dedicar horas para tratar de reflexionar en esto, invertir tiempo en tratar de comprender lo que a veces nos suena incomprensible a la luz de lo que somos nosotros y del poco valor que tenemos. Pero sin embargo, ese valor lo coloca Dios y nosotros silenciamos nuestros labios y disfrutamos el hecho de que Él ejerce este dominio cariñoso de nuestra vida. Dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así que, querido hermano, querida hermana, el Señor le ayuda a reflexionar en quién es Él y cómo se comporta. Y también, en alguna medida, este ejemplo Pedro lo está dando para aquellos que estaban apesadumbrados y que estaban a punto de reaccionar mal con quienes eran sus victimarios. Algunas expresiones en el Nuevo Testamento nos pueden dar un poquito de luz adicional sobre aquello que está tratando Pedro en estos versos que nosotros estuvimos comentando. Dice Hebreos capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor a los hebreos nos está diciendo que tenemos que colocar la mirada en Jesucristo. Pero cuando lo dice, él está diciendo algunas cosas muy importantes. Él es el autor. Entiéndase, es el líder, es el pionero, es el jefe, es el iniciador de la fe. Mire, si él no hubiera hecho lo que hizo conforme al propósito eterno del Dios bendito, no tendríamos nosotros esta oportunidad de que se proyecte desde los cielos gracia en nuestra vida y nosotros
Desarrollemos fe en la cual el Espíritu Santo interviene, alumbrando nuestro intelecto para que nosotros creamos en la persona del Hijo. Y creyendo nos arrepintamos porque sentimos pesar. Y sintiendo pesar y arrepintiéndonos, recibimos la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. El consumador, el perfeccionador, el que la lleva a la plenitud. Así que la obra meritoria de Jesucristo, cuando culmina con este grado de plenitud. ¿Cómo la calificamos? De una forma que no se puede mejorar. Está todo hecho. Se consumó, se terminó. Está a nuestra disposición, a mi disposición y a su disposición también. Dice que se puso delante de él un gozo que le permitió sobreponerse a la consideración de un montón de otras cosas que tal vez, digo, le hubieran generado malestar. Dice el gozo puesto, el gozo propuesto, eso que tenía delante. ¿Qué era lo que le generaba gozo? La respuesta del género humano, de aquellos que aceptaban con fe la salvación que él les proponía, recibiendo en su corazón a la persona bendita del Espíritu Santo, como dije hace un instante. Hay un concepto de la universalidad del amor de Dios. Dios ama a todos, pero la realidad demuestra que algunos reciben a Jesucristo y otros no. San Juan 3:16 se contextualiza y hay que analizarlo en detalle, con mucho cuidado, porque allí hay otros elementos que entran en juego. Nosotros miramos a todos con la misma compasión que el Señor Jesucristo tuvo por cada uno de nosotros y por cada uno de mis hermanos. Proclamamos el Evangelio, le hablamos a las personas, les explicamos de qué trata lo que Él hizo, para que las personas reflexionen. Y cuando el Espíritu Santo toca eso que usted dice en el corazón de alguna persona, florece, germina, se alumbra el intelecto de la persona y esta persona pasa a ser ahora un hijo y una hija de Dios. Tenga en cuenta entonces que Él sufrió la cruz. Lucas 9:22 dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Aquel que perfeccionó, no solamente que es el autor, el que da el puntapié inicial, sino el que lo corona con éxito, es aquel que dice, tuvo que padecer, fue necesario que se hiciera de esa forma. Ser menester. Estaba en un sentido la persona del Hijo obligado a que al compromiso intertrinitario, aquello que habían acordado en el mismo cielo, eso que nosotros no tenemos conocimiento en detalle, a lo cual nosotros no podemos acceder, pero que forma parte del bienestar que usted posee también en este tiempo. Era necesario que sufriera, que pasara por esa experiencia. Dios experimenta sacrificios físicos por el milagro de la encarnación en la persona de Dios. Muchas cosas. Que padezca muchas cosas. Dando allí la evidencia de que los dolores fueron diversos, fueron muchos más de lo que a veces nosotros nos imaginamos, en todos los órdenes de su ser. La afectación fue completa, total. Si usted quiere, afectaba a sus intereses terrenos y también sus intereses celestiales. Dice que fue desechado. Y esta palabra es muy dura. Rechazar, considerar indigno. Fue considerado indigno. Alguien perfecto fue considerado indigno. No sé si usted logra entender, pero sería importante que usted reflexione y que nosotros todos, en esta tarde-noche, lo hagamos así. Dice Lucas 24:26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria, pero primero el padecimiento y luego la gloria. De esto estuvimos hablando, Pedro ya lo anticipó en el principio de su carta, y Lucas lo está refrendando en esta porción del Evangelio. Los dolores que el Señor experimentó, que le permitieron
entrar de la manera que planificó anticipadamente, sin que nadie quisiera acelerar el paso, haciéndolo conforme a su propósito y a su voluntad, en la gloria merecida que jamás él perdió. La pospuso por un tiempo, para completar la tarea que se le encomendó. Dice Hebreos capítulo 2, verso 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mire qué hermoso texto. Los dolores del Señor Jesús, los físicos, en su cuerpo humano, le habilitan para poder entender cuáles son sus dolores, sus sufrimientos, sus tristezas, sus desventuras, sus frustraciones. Y él tiene el conocimiento, la capacidad, la destreza, los recursos para que, para consolar, para llegar con lo que usted necesita en el momento oportuno. A veces sentimos desasosiego, nos sentimos entristecidos, como que nunca vamos a resolver el problema que tenemos, o que enfrentamos un dilema en nuestra vida, que lo arrastramos a través de tantísimos años y nadie ha atinado con la respuesta apropiada. Yo le quiero decir, la respuesta está en Jesucristo. Es lo que le decimos a la persona que no tiene a Cristo, pero también se lo decimos a quienes como usted y como yo, que formamos parte de la familia de Dios, a veces nos sentimos precisados de su auxilio. Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Enterarse, dice el texto. Descubrir. Así que un rasgo de esta naturaleza divina y humana, ahora afectada por una experiencia conocida intelectualmente, pero desconocida experimentalmente, el Hijo la incorpora como una materia aprendida, la aprendió, lo experimentó, lo sufrió. Lo que a mí me llama muchísimo la atención es que pudo no ser necesario, o tal vez hubiera encontrado otra manera, pero esa es la forma de Dios, porque Dios esencialmente es amor y tiene que demostrar su amor, identificándose con las personas. Isaías 53:10, otro texto muy conocido, dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El resultado de la obra meritoria del Señor Jesucristo está refrendada por textos que anticipaban el logro, pero también, aparte de anticipar el logro, se anticipaba el sufrimiento. Así que el hecho consumado nos tiene que llenar de una sensación de honda satisfacción. Esto se logró, y es para la bendición del género humano. ¿Cuántas cosas cambiarían si las personas entendieran que el Señor Jesucristo voluntariamente sufrió para extenderle la mano y perdonarlos? Qué distinto sería el mundo si las personas accedieran a este perdón gratuito, si pensaran en Jesucristo como la Escritura lo presenta y no estuvieran insistentemente pretendiendo quitarle su ropaje místico, su sobrenaturalidad, diciendo que Él es una persona como tantas otras, rebajándolo tan solo a su condición humana, no reconociendo su condición divina. Qué diferente sería el mundo, qué diferentes serían las personas, qué diferentes las naciones podrían vivir, construir, comerciar, todo lo que hace al quehacer humano. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Vaya, mire, en la medida que el tiempo transcurre, que nuestra experiencia se aquilata, que las dificultades se van amontonando en nuestro horizonte, y Dios va resolviendo, y nos va dando luz, y nosotros interactuamos con situaciones difíciles, y otras que nos llenan de gozo, nosotros vamos desarrollando su carácter, y vamos pareciéndonos a Él, hasta el momento en que también podemos asemejarnos a Él en su muerte. Nos asemejamos a Él en su muerte cuando el pecado está neutralizado en nuestra vida. Morimos al pecado y vivimos para Cristo. Decimos nosotros a viva voz cuando nos
nos bautizamos. Así que, identificados plenamente con su sacrificio y con la entrega voluntaria de su vida, nosotros podemos también asemejarnos a Jesucristo en nuestra vida y en nuestra muerte, en el momento en que todo termine. Luego, a los ancianos, dice 1 de Pedro 5:1, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, soy también participante de la gloria que será revelada. Y dice Pedro, testigo de los padecimientos de Cristo. Así que hay una anticipación allí del capítulo número 5, estamos leyendo el capítulo número 2 en su final y el inicio del 3, en donde Pedro tiene muy claro que él ha sido testigo y está explicándole a estos hombres y a estas mujeres el valor que él encontró analizando todo el derrotero de la vida del Mesías. En el mundo nosotros, hombres y mujeres de Dios, sufrimos en proporción a cómo nos identificamos con Jesucristo. Estos que estaban en estas ciudades podían entremezclarse entre los judíos y tornarse religiosos y no tener ninguna dificultad. Podían evitar que algunos los señalaran, negando o rechazando, como Pedro dijo cuando cantó el gallo, no le conozco, lo hizo en 3 oportunidades. Sin embargo, estos hombres a quienes Pedro les está escribiendo son aquellos que no se atrevieron a negar a Jesucristo y toleraron, soportaron, enfrentaron y absorbieron las críticas, el maltrato, el sufrimiento y aún la misma muerte. Cuando el tiempo transcurra y las circunstancias vayan desencadenando en cosas que son muy tristes y dolorosas, es muy probable, quizás posible, que muchos de nosotros tengamos que enfrentar situaciones cada vez más difíciles, que haya más hostilidad contra el pueblo de Dios. Cuando eso ocurra, este año, el que viene, dentro de 10, no lo sé, es de esperar que el pueblo de Dios en este territorio tan bendito, tan bendecido por Dios, se plante con firmeza para asumir el costo de su condición de hijos, porque el Señor Jesús sufrió por nosotros y nos dejó un ejemplo precioso, pero no lo dejó para exhibirlo como las personas exhiben sus logros, sino que lo dejó como un ejemplo para que nosotros caminemos en esa misma dirección, para que nosotros hagamos nuestra parte, nos hagamos cargo de lo nuestro. Que el Señor entonces me bendiga y te bendiga en este bendito propósito de adaptar, de adecuar nuestra vida a este ejemplo que encontramos en la Santa. Dice allí Judas 3 que él tenía esta necesidad de escribir, digamos, con urgencia, para que nosotros adoptáramos una actitud combativa, para que defendiéramos la fe que una vez ha sido dada a los santos. Ojalá esté dispuesto, querido hermana y querido hermano, a ponerse firme para defender esto que Dios nos ha entregado, que tenemos que cuidar y defender, y que tenemos que explicarle a las personas para que ellos también tengan alguna oportunidad de confiar en Jesucristo. Y para los cristianos, para que entendiendo el valor que este dolor tuvo, que este sufrimiento tuvo, que esta experiencia tuvo, que este aprendizaje significó para la persona del Hijo, lo podamos transformar en acciones meritorias, que pueda ser así para su gloria y su honra.